Hola, vamos a ver cómo podemos utilizar los campos de LibreOffice Writer para rellenar lo que se suele llamar carta al modelo. Es decir, es un documento en el que hay una serie de datos que pueden variar de una vez a otra. Sin embargo, el resto del documento no se modifica. Estos datos que pueden variar puede que estén varias veces en el mismo documento y, y bueno, pueden ser de todo tipo. Pues bueno, la manera de solucionarlo esto con Writer es mediante campos. Lo podemos hacer mediante dos tipos de campos. Vamos a ver las dos maneras de hacerlo. Primero vamos a ver lo que se llaman campos de usuario. Bueno, para crear, lo que primero que tenemos que hacer es crear los campos. Para crearlos nos tenemos que ir al menú Insertar, Campo, más campos y nos aparece el diálogo campos. En el diálogo campos hay varias pestañas. Nosotros nos vamos a ir ahora a la pestaña variables. En la pestaña variables tenemos lo que se llaman campos de usuario. Pues aquí es donde vamos a crear nuestros campos. Vamos a crear un campo por cada dato que se modifique dentro del documento. Por ejemplo, para el nombre, habíamos visto nombre del cliente, por ejemplo, podría ser un campo. Le damos un valor, que en este caso sería Pedro Fernández. Seleccionamos este campo va a ser de tipo texto, seleccionamos texto y le damos a aplicar. Teníamos otro campo es el DNI. Para crear el DNI sobreescribimos estos datos. Escribimos DNI para nombre del campo y el valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, X, por ejemplo. También de tipo texto le damos a aplicar y por fin vamos a crear un campo de tipo fecha, cuyo valor 12 de junio del 2022, por ejemplo. Como formato aquí no tenemos fecha, le damos a formatos adicionales, seleccionamos fecha y un valor. Le damos a aceptar, ya lo tenemos aquí con este formato, le damos a aplicar. Bueno, ya tenemos creados los tres campos que necesitamos. Ahora lo que tendríamos que hacer es insertar estos campos en el documento. Es decir, sustituir cada una de estas cosas que tengo en negrita con el campo correspondiente. Vamos a hacerlo. Para ello, lo mismo, nos vamos al menú Insertar campo, más campos. Como veis, también tiene la tecla rápida Control F2, nos aparece directamente. Y también podríamos desplegar este campo con otras opciones de menú menos intuitivas, pero que, bueno, nos puede venir bien si queremos. Por ejemplo, en insertar remisión vemos que nos aparece el mismo campo y además insertar remisión tiene un botón en la barra de herramientas. Si vamos a insertar revisión, nos aparece el diálogo campos. Bueno, pues como decía, lo que tenemos que hacer es sustituir el texto que está fijo en el documento, esta parte del texto fijo, lo sustituimos por el campo que queremos que aparezca ahí. En este caso sería el nombre del cliente, le damos al nombre del cliente, el DNI también lo vamos a sustituir, hago doble clic o podría seleccionar el botón insertar. Aquí tendríamos el campo fecha. Cuando vamos a insertar una fecha, tenemos que seleccionar el formato fecha y el formato en el que queremos que se inserte. En este caso voy a insertarlo en este formato. Le doy a aplicar, perdón, le doy a insertar, me inserta la fecha. Seguimos aquí, aquí que tendríamos otra vez el nombre, repetimos el nombre, pues lo que hacemos es volver a poner el campo nombre cliente. Como veis aparece el mismo nombre otra vez. Y bueno, y aquí abajo
lo mismo, sustituimos cada uno de ellos por su equivalente. Aquí tenemos el DNI. Y aquí tenemos una fecha en otro formato. Pues vamos a insertar la fecha con este otro formato. Nueva fecha, le damos a formatos adicionales de fecha y el formato que queremos es este. Pues le doy a insertar y me ha entrado con ese. Bueno, como os habéis dado cuenta, bueno, si no os habéis dado cuenta os lo hago notar, el campo, el diálogo campos es un diálogo no modal. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque esté el diálogo abierto, podemos escribir o hacer lo que queramos en el documento con el diálogo abierto. La mayoría de los diálogos son modales y no permiten interactuar con el documento mientras están abiertos. Pero este sí, lo cual facilita mucho todas estas tareas. Bueno, pues este es nuestro primer método. Ahora, si queremos, ya tenemos el documento preparado, ahora lo que queremos es cambiar los datos. Pues bueno, entonces tendríamos que abrir el campo, el cuadro, el diálogo campos nuevamente. Y, por ejemplo, si queremos modificar el nombre del cliente, en vez de Pedro Fernández, ponemos Juan Carlos Sanz. Le damos a aplicar para que coja el nuevo valor. Le voy a cerrar y ya hemos visto que se nos ha sustituido todo. Más rápido sería hacer doble clic sobre un campo, nos aparece y su valor. Vamos a poner otro para que quede claro. Le doy a aplicar y aceptar. Ya veis que se nos ha modificado. Lo mismo ocurriría con la fecha. Queremos modificar la fecha, ponemos otra fecha diferente, vamos a poner 1 de enero de 2022. Le voy a aplicar, le voy a aceptar y la fecha se me ha modificado en los dos sitios con su formato como lo teníamos. Y lo mismo ocurriría si lo hacemos con el DNI. Aplicamos y aceptamos. Vale, y este es el primer método. El segundo método es muy similar, pero la diferencia está en que accedemos a cada uno a la manera de definir los campos desde diferente lugar. Este segundo método se accede desde las propiedades del documento, en archivo, propiedades. Y lo que vamos a definir es, en vez de campos de usuario, serían propiedades del documento. En concreto, propiedades personalizadas. Mira, le doy a añadir propiedad y creo las propiedades que considero. Le voy a llamar de diferente manera para que veamos que es otro campo diferente. Tipo texto, el valor, pues otra vez Juan Carlos, que no se me ocurren nombres más bonitos. Un DNI, DNI 2, también de texto, 555-444-R. Y una propiedad de tipo, o sea, la fecha, fecha 2, de tipo fecha, y aquí ya me proporciona una manera de añadir la fecha. Vale, ya tenemos los tres campos definidos. Le damos a aceptar y ahora para aplicarlo voy a eliminar los que teníamos de antes. Para aplicarlos el procedimiento es el mismo. Tenemos que abrir el diálogo campos. O sea, la diferencia aquí está en la manera de definirlo. Abrimos el diálogo campos y estos campos que acabamos de crear, como he dicho, eran información de documento. En información de documento hay varios campos y están los campos personalizados. Entonces aquí pondríamos que quiero el nombre,
Aquí quiero el DNI, aquí la fecha. Veis que de momento que lo selecciono me aparece para seleccionar el formato, le doy al formato que quiero, insertar, pum, 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 y me parece que ya nada más teníamos hasta aquí los datos que nos faltan. Y como decía, aquí en esta otra fecha, pues seleccionamos el otro formato y ya lo tenemos. La misma manera de actuar, pero el sitio donde se definen los campos es diferente. Mm, Probablemente aquí pueda ser mejor porque si queremos modificar una carta completa, tenemos todos los datos juntos. Ponemos otra fecha diferente y ponemos otro nombre diferente. Y al momento que damos a aceptar, se me han modificado todos los campos del documento. Bueno, y esto es todo. Estas son las dos maneras de utilizar campos para rellenar una carta modelo y ahorrarnos tener que escribir muchos datos.